Bueno chicos, este ya es el último de los problemas que les había propuesto ya para resolver del tema del método de las componentes para la suma o adición de vectores. Entonces, bueno, vamos a verlo. Dice, calcule la fuerza resultante que actúa sobre el perno de la figura 3.31. Fíjense que ya las respuestas nos las están dando, así que vamos a ver si podemos llegar nosotros hasta allí. La figura 3.31 la tenemos aquí arriba. Vemos que son tres fuerzas que están actuando al mismo tiempo sobre el perno. Una es totalmente vertical hacia arriba, una es inclinada con 20 grados arriba de la izquierda y la otra es 60 grados abajo de la izquierda. Fíjense pues que los ángulos están dados de un modo implícito. En este caso los 20 grados son con respecto al eje negativo de las X y este también con respecto al eje negativo horizontal o de las X. No nos están dando con los ángulos con respecto al eje positivo de las X. Así que en este caso sí vamos a tener que tomar en consideración eso que decíamos, que lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo, lo que va para la derecha positivo y para la izquierda negativo. Entonces empecemos a hacer este ejercicio. Lo primero y principal es darle un nombre a cada fuerza, así que a esta de 600 newtons la voy a llamar fuerza 1, a la de 400 newtons la voy a llamar fuerza 2 y a la de 500 newtons la voy a llamar fuerza 3. Entonces empecemos a calcular las componentes de cada vector. Fuerza 1 en X es fuerza 1 por el coseno del ángulo. Fuerza 1 ya sabemos entonces que vale 600 newtons. Es una fuerza que no se está yendo ni a la derecha ni a la izquierda, así que no vamos a tomar en consideración su signo. Aquí solo ponemos coseno de qué ángulo. Bueno, con respecto a la horizontal, este vector tiene un ángulo de 90 grados. Entonces colocamos aquí 90 grados. Coseno de 90 es 0. Nos quedaría entonces 600 newtons por 0 grados. Digo, por 0. Otra cosa que quería recalcarles, chicos, una vez que uno saca el coseno o el seno o la tangente incluso de un ángulo, el resultado no tiene una unidad, es un número cualquiera, no tiene grados ni ninguna otra unidad, es simplemente un número. Entonces 600 por 0 nos va a dar 0 newtons. Vamos ahora con las componentes verticales. F1 en I va a ser igual a F1 por el seno del ángulo. Fuerza 1 nos vale 600 newtons y el ángulo es nuevamente de 90 grados. Seno de 90. El seno de 90 es 1 y 600 newton por 1 son 600 newton. Fíjense que es un vector que va hacia arriba, por ende lo dejamos positivo. Ahora vamos con el segundo vector, el vector F2. Nuevamente, F2 en X va a ser igual a F2 por el coseno de 90. Perdón, el coseno del ángulo. Ahora, tengamos mucho cuidado aquí. F2 vale 400 newton. El ángulo
son 20 grados, colocamos coseno de 20, y puesto que es un vector que se está yendo hacia el lado izquierdo, lo vamos a considerar negativo. Entonces, coseno de 20 es 0,94 redondeado, y 0,94 por 400 newtons son 376 newtons negativos. Vamos ahora con la componente vertical. F2 en I va a ser igual a F2 por el seno del ángulo. F2 nos vale 400 newton por el seno de 20 grados nuevamente. Entonces, es un vector que se está yendo hacia el lado superior, entonces lo vamos a dejar como positivo. Seno de 20 son 0,34 redondeado, y eso multiplicado por 400 nos da 136 newtons positivos, ya que es un vector que se está yendo hacia arriba, hacia el lado superior. Ahora vamos con la fuerza 3. Fuerza 3 en X va a ser igual a fuerza 3 por el coseno del ángulo. Entonces, fuerza 3 nos vale 500 newtons. El ángulo son de 60 grados. Y esto que es un vector que se está yendo hacia el lado izquierdo va a ser negativo. Entonces, coseno de 60 grados son 0,5. 0,5 multiplicado por 500 son 250 newtons. Vamos con la componente vertical. Ustedes en casa comprueben esos resultados también. La fórmula sería F3 por seno del ángulo. Entonces, el ángulo son 60 grados, seno de 60 son 0,87 redondeado, y 0,87 por 500 son 435 newtons, que van a ser negativos, puesto que es un vector que se está yendo hacia el lado inferior, hacia abajo. 435 newtons negativos. Bien, entonces ya hemos calculado las componentes de cada uno de los vectores. Lo que nos toca ahora es entonces calcular la resultante en cada componente. Empecemos entonces. La sumatoria de todas las fuerzas en X nos va a dar la resultante en X. Y para ello debemos sumar todas las componentes en X. Es decir, fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. Fuerza 1 en X nos dio 0 newtons. Fuerza 2 en X nos dio menos 376 newtons. Y fuerza 2 en X nos dio menos 250 newtons. Resolvemos eso y nos va a dar entonces menos 626 newtons.
¿Qué quiere decir esto? Que la resultante se va a estar yendo hacia la izquierda. Ahora, vamos con la sumatoria de todas las fuerzas en I. Eso va a ser la resultante en I. Es decir, fuerza 1 en I, más fuerza 2 en I, más fuerza 3 en I. Entonces, nuestras fuerzas son 600 newtons tenemos también 136 newtons negativos. A ver, sí. Perdón, positivos, 136 newtons. Más menos 435 newtons. Entonces, la resultante en I va a ser 301 newtons. Fíjense entonces que los resultados concuerdan más o menos con lo que podríamos observar aquí. Fíjense que la resultante en X nos dio negativa y eso quiere decir que las fuerzas que ganaron son las que van hacia la izquierda, lo cual tiene algo de sentido porque en realidad no hay ni una sola fuerza aplicándose hacia la derecha. En el lado de las componentes verticales vemos que da positivo, lo cual tiene cierto sentido ya que hay dos fuerzas que están jalando al mismo tiempo hacia el lado superior y solo una hacia el lado inferior. La combinación de estas dos supera la combinación de la única fuerza que está yendo hacia el lado inferior. Entonces, vamos ahora a calcular cuánto mide esa resultante. Entonces, la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la resultante en X más la resultante en Y al cuadrado ambas. Sustituyan todos los valores, elevan al cuadrado, sumen y finalmente van a obtener la raíz de 482.000 477 newtons al cuadrado. Sacamos la raíz y nos va a dar 694,61. Newtons, ya que el cuadrado con la raíz se cancelan entre sí. Ahora bien, nos falta ver hacia dónde se va a ir ese vector fuerza resultante. Ya vimos que la componente horizontal es hacia la izquierda, por ende va a estar por aquí, pero al mismo tiempo es positiva en la vertical, así que él va a estar por este lado, yéndose hacia la parte superior y hacia la izquierda al mismo tiempo. Entonces, vamos a sacar el ángulo, sería igual a la arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Sustituyan los valores
y les va a quedar arco tangente de menos 0,84. Perdón, menos 0,48. El arco tangente de menos 0,48 va a ser igual a menos 25,64 grados. Ahora vamos a ver si nuestros resultados concuerdan con lo que dice el libro. Tenemos tenemos 694,61 de resultante y menos 25,64. Vamos a ver. Ok, tenemos 691,6 newtons, que es un valor bastante cercano a nuestro resultado. Recuerden que a lo largo de todo el ejercicio hemos hecho muchos redondeos, por lo cual hacen diferir el resultado del libro. Ahora, el ángulo que nos dio a nosotros es negativo, y aquí en el libro les están dando un ángulo positivo, y de hecho es un ángulo que es totalmente explícito, es decir, es un ángulo que está con respecto al eje positivo de las X. Si nosotros nos animamos a sacar la siguiente cuenta, 180 grados menos 25,64 nos va a dar entonces 154,36, un resultado bastante cercano al que les dio a los del libro, de hecho mucho más cercano que el de la resultante. Entonces cuando el libro les dé un resultado distinto al de ustedes, siempre hagan esto, ya que les están dando un ángulo explícito. Hagan lo siguiente, pueden hacerlo de este modo, siempre van a ser 180 más menos 25,64, y ahí les va a dar entonces el ángulo que les está proporcionando la respuesta del libro en el caso de las preguntas que traigan respuesta. Bueno chicos, creo que eso es todo. Nos vemos ya en el siguiente video, que va a ser con el nuevo tema. Chao.